Estoy alegre hoy en esta mañana porque tenemos un buen clima. Amén. Sí, tenemos sol. Y también porque estamos juntos en la casa de oración para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial y para recibir de su palabra. ¿Sí? Es un gran privilegio para estar parado aquí, mis hermanos, para así juntamente podemos estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Ya hemos escuchado una canción que se llama Esa Fe. ¿Sí? Es una canción que si te, ¿cómo se dice? Si pone bien atención a las letras, vas a entender qué clase y qué tipo de fe necesitamos como cristianos antes que Jesús venga por segunda vez. ¿Sí? He titulado el tema de hoy La viuda victoriosa. Diga conmigo, la viuda victoriosa. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios quién es esta viuda victoriosa. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis 15, versículo, hermanos. Hij moet een beetje in de midden. ¿Todos tenemos nuestra Biblia ahí? Amén. ¿Sí? Biblia en mano porque vamos a estudiar. ¿Sí? Ahí. Gracias. Entonces, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 15, versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían, escucha bien, a los que habían alcanzado la victoria. ¿Sobre quién? Sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre. Y aquellos que alcanzaron la victoria, porque aquí cuando se habla de la bestia, está indicando el dragón que está obrando a través de la bestia. ¿Ok? Pero ¿cómo están estos cristianos? Dice la palabra en pie. ¿Cómo son? En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Qué tremendo, mis hermanos. Estos versículos describen a los cristianos, al pueblo de Dios que vivirán, finalmente sobre la tierra. Y estos cristianos, dice la Biblia, van a alcanzar, van a ganar la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Ahora la pregunta clave es en esta mañana, porque la Biblia está diciendo, van a alcanzar victoria absoluta sobre la bestia. ¿Amén? Amén. La pregunta clave es, ¿cómo ganaron esta victoria? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entender que en nuestras debilidades aún seamos victoriosos sobre un poder sobrenatural que es el dragón? ¿Dónde se encuentra esta victoria? ¿Cómo alcanzaron esa victoria? ¿Dónde encuentra este fuente que contiene un poder vencedor? Tremenda pregunta, ¿no? Vamos a leer acá Apocalipsis 13, ¿sí? Apocalipsis 13,
el versículo 10. Aquí la Biblia nos describe un proceso de prueba, de angustia, que ya ha ocurrido en el pasado. Pero la Biblia nos describe también que va a tener una segunda tiempo de angustia. ¿Ok? Pero aquí la Biblia dice, ¿puede leer por favor? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. La Biblia nos dice aquí, en este proceso de prueba, en este tiempo de angustia, ¿sí? La Biblia dice que aquí está ¿qué? La paciencia y la fe de los santos. Esta palabra paciencia en griego es hupomoné. ¿Ok? Hupomoné es perseverancia. ¿Sí? La expresión paciencia de los santos en Apocalipsis 13:10 viene inmediatamente antes de entrar el pueblo de Dios a la batalla contra la bestia, su imagen y su marca. ¿Ok? Así que la Apocalipsis 13:10 es un puente entre la persecución del pasado. Si leemos el versículo 1 al 9, vamos a entender eso. Y las persecuciones del futuro. Y en el contexto habla eso porque si leemos del 11 al 18 vamos a entender que va a ocurrir este mismo etapa de tiempo de angustia, un momento de prueba. Ahora, en Apocalipsis 14, en conexión que el mensaje de los tres ángeles, Dios, Jesús, a través del apóstol Juan, está diciendo aquí de nuevo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Aquí vemos tres características del remanente fiel de Dios en el tiempo final. ¿Sí? Tres características indispensables, indiscutibles, que tiene que tener el pueblo de Dios. ¿Sí? La primera es, el primero es paciencia. Paciencia. Ayúdame un poco con mi español. ¿Sí? Paciencia. Aquí encontramos de nuevo el palabra en griego hupomoné. La segunda característica, si ellos tienen paciencia, entonces ellos están obedeciendo a Dios, porque ellos guardan los mandamientos de Dios, no los mandamientos de Moisés, de Dios. Aquí está hablando de los 10 mandamientos y el cuarto mandamiento incluido ahí. ¿Sí? Entonces, la tercera característica de este pueblo es que ellos tienen la fe de Jesús, mis hermanos. Entonces, la paciencia, debe ver, la expresión paciencia aquí de los santos en Apocalipsis 14:12 aparece inmediatamente después que se menciona la batalla final del remanente contra la bestia, su imagen y su marca. ¿Sí? Entonces la paciencia se debe comprender en el contexto de las pruebas que sufrió la iglesia en el pasado y que va a suceder también en los postreros días, en el futuro. ¿Sí? Son pruebas mayores, dice la Biblia, que sufrirá en el futuro cuando la bestia de la tierra haga una imagen de la primera bestia. Aquí estamos hablando de Estados Unidos,
La bestia de la tierra representa Estados Unidos y la bestia de del mar representa Estado papal. Entonces Estados Unidos va a ser una imagen del primer bestia de Estado papal. ¿Ok? Y para mí, la manera de comprender la expresión paciencia de los santos se halla en la parábola de la viuda persistente. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esa parábola que hay en Lucas capítulo 18? Pero leímos o estudiamos o escudriñamos esta parábola, porque ahí hay lecciones clave para nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa paciencia? ¿Qué significa paciencia? La palabra paciencia. En griego hay dos palabras que llevan la connotación de paciencia. Uno de ellas es macrotomía en griego y la otra es hupomoné. En griego, la expresión paciencia no es la connotación macrotomía, sino la expresión hupomoné. ¿Sí? La palabra griega que se usa en Apocalipsis 14:12 es hupomoné, que significa perseverar. Agarre esa información. Perseverar. ¿Ok? Aguante. Paciencia firme a toda costa, con una fe que no se rinde bajo las peores circunstancias. ¿Sí? Ahora, en Lucas capítulo 18, coja tu Biblia en Lucas capítulo 18, vamos a leer en los versículos de 1 al 8. Cristo está hablando aquí del periodo que habría de preceder inmediatamente a su segunda venida. ¿Sí? Y Él describe los peligros por los cuales deberían pasar su iglesia, sus discípulos. Ahora, con referencia a ese tiempo, relató la parábola y la expresión que empieza esta parábola, tenemos que centrarnos. ¿Cómo empieza? Versículo 1. Lucas 18, 1 al 8. También se refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad una juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Ya, ahora sí. Ahí. Bueno, yo voy a reclamar todos mis minutos, ¿eh? Sí, claro. Entonces, vamos a centrarnos en esta parábola. Hoy en esta mañana, si hemos leído esta parábola de la viuda persistente, vamos a tratar de sacar todo extracto que hay aquí. Porque aquí está hablando
de la segunda venida de Cristo. Cristo dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de qué? De su segunda venida, hallará fe en la tierra. Entonces, la parábola empieza con dos lecciones. ¿Qué son? La necesidad de ¿qué? Orar. ¿Orar solo? Hay dos lecciones aquí. La necesidad de orar, y la segunda lección es sin desmayar o no desmayar. ¿Sí? Ahora, la oración es más que un deber, mis hermanos. Es más que un deber. Es una necesidad. Es indiscutible, indispensable para el cristiano y el crecimiento espiritual. ¿Sí? Jesús nos está hablando aquí de orar sin hacer esfuerzos prácticos para cooperar con los agentes divinos. Jesús no está hablando aquí de orar sin hacer esfuerzos prácticos para cooperar con los agentes celestiales. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús quiere decir que no debemos dejar de orar cuando se demoran las respuestas de nuestras oraciones. Amén. Primera lección, ¿sí? Orar significa estar en constante comunión con Dios, no obstante la prueba. ¿Sí? Jesús amonesta aún a sus discípulos a no cansarse de orar ni desanimarse en la oración. Es decir, en el comunión con Dios a través de la oración. Pero la Biblia nos dice en el versículo 2 que hay un juez. ¿Ok? La Biblia dice que hay un juez. Según Lucas, yo te voy a dar los datos para anota todos los datos aquí. Según esta parábola, en versículo 7, ¿sí? En el versículo 7, este juez representa a Dios. ¿Sí? Pero, ¿cómo representa a Dios? La comparación entre el juez y Dios es de manera contraste. ¿Sí? Porque tú me puedes preguntar cómo un juez injusto puede representar a Dios. Recordamos que estamos hablando de una parábola. ¿Sí? Parábola es una similitud, una comparación. ¿Sí? Entonces este juez representa a Dios porque tanto el juez como Dios demoran en responder la plegaria de esta viuda. ¿Sí? Pero a razones contrastes. ¿Sí? Ahora, en el versículo 3, la Biblia dice que hay una viuda. Una viuda. Ahora, los eruditos que han estudiado esta historia o el parábola que Jesús señaló a sus discípulos aquí, concluyen que el esposo de esta viuda tenía una deuda significativa con un acreedor. Ahí. Y cuando murió, el acreedor le quitó a la viuda lo que pertenecía a su esposo y la dejó en la calle. Entonces, ella no tenía hijos, no tenía hermanos, no tenía hogar, no tenía dinero, no tenía nada. Ella estaba completamente desamparada. ¿Sí? Ahora, estamos estudiando un parábola que es un
Jesús está hablando el lenguaje simbólico, ¿sí? Mi pregunta es, ¿una mujer pura representa qué? Una iglesia pura, ¿sí? Una ramera representa qué? Según Apocalipsis 17, representa una iglesia, pero apóstata, ¿sí? Ahora, aquí tenemos una viuda. Viuda es una mujer, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué representa una viuda en lenguaje simbólico? ¿Qué representa simbólicamente una mujer? Una iglesia. Pero, una iglesia, ¿qué? ¿Qué carácter tiene esa iglesia? No cabe duda, mis hermanos, que representa a una iglesia que lo ha perdido todo, ¿sí? Y está completamente destituida del apoyo humano, ¿sí? La mujer de la parábola no es una mujer ordinaria. La Biblia dice que es una mujer viuda, ¿sí? Ahora, la única esperanza de la viuda se halla en la intervención del juez. ¿Estamos? Para que el juez se haga ¿qué? Justicia, ¿sí? Y devolver lo que le pertenecía a su esposo. Si leemos el libro de Daniel, ahí en Daniel 7, por ejemplo, versículo 21 al 22, ahí nos dice que el pueblo pequeño perseguía a los santos de Dios hasta que el Altísimo vino. Ahí el Altísimo también está representado como el juez que va a hacer o a hacer justicia en favor de los santos, ¿sí? Ahora, según la explicación que dio Jesús, la viuda representa a los escogidos, a los santos de Dios, que claman a Él día y noche, dice la palabra de Dios, para que Dios hace justicia sobre su adversario, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios dice en versículo 3, la viuda venía, ¿sí? Dice que la viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia. Ahora, el verbo venía se traduce mejor, seguía viniendo, ¿sí? O venía y venía. El tiempo del verbo es presente continuo. ¿Estamos comprendiendo qué clase de viuda, qué clase de cristianos estamos hablando aquí? Este sentido se capta muy bien en el versículo 5, a donde el juez dice, ¿debe ver? El juez dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Sí? Ahora, la viuda no vino al juez solo una vez para luego rendirse. No. En su situación deplorable, mis hermanos, manifestó una fe perseverante, una fe inquebrantante, ¿sí? Quebrantable, una fe desafiante, activo y agresiva en su estado de prueba, ¿sí? Ahora, ¿quién será este adversario de la viuda? Según la palabra de Dios, agarra este texto en 1 de Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Sí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nos dice que el adversario es diablo, ¿sí? El antichristón que está presente en un sala de juicio, ¿sí? Cuando estás en un sala de juicio, tiene
tiene el persona que va a ser juzgado, tiene un persona contra de esa persona, hay un juez y hay un abogado. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que entender en esta parábola, en el versículo 4 y 5, nos habla de una demora. En Lucas, perdón, vamos a Lucas de nuevo porque no tengo tiempo para leer 1 de Pedro 5, 8, pero ahí nos dice que el adversario es Satanás. ¿Sí? Entonces por la palabra de Dios nos dice que el adversario es Satanás. Pero si volvemos a Lucas 18, el versículo 4 y 5, nos habla de un demora. Lea por favor, Ana, versículo 4 y 5. Versículo 4. Ahí. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Estamos viendo un periodo de tiempo ahí, ¿o no? ¿Sí? Porque la Biblia dice, y él no quiso por algún tiempo. Es decir, hay un demora ahí. ¿Sí? Versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, aquí vimos claramente que hay un demora de parte del juez injusto, y este juez representa a Dios. ¿Sí? El juez se demoró en contestar las plegarias de la viuda, pues la palabra dice que el juez no quiso por algún tiempo. ¿Sí? Esto nos da a entender, mis queridos hermanos, que la misma manera Dios se demora en responder las plegarias de sus escogidos durante un periodo de tiempo. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice en el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Entonces el versículo 7 se traduce así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Escucha bien, aun cuando se demore en responderles. Así tenemos que traducir el versículo mejor. Entonces la palabra de Dios aquí deja muy en claro, mis hermanos, que Dios se demora en responder las plegarias de su pueblo. ¿Sí? Y por eso tenemos que tener fe en este proceso de tiempo. Tenemos que seguir viniendo de continuo a Dios en oración. ¿Sí? Ahora, si leemos Isaías 54, versículos 7 y 8, ¿qué el profeta Isaías está diciendo? Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. Entonces Dios está diciendo aquí, por un breve ¿qué? Momento, hay un transcurso, hay un periodo de tiempo, pero Dios va a hacer justicia, Dios va a contestar nuestras plegarias, sí, pero tenemos que ser probados, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, recapitulamos. Hemos visto que el juez representa a Dios. ¿Sí? El adversario representa a Satanás. La viuda representa ¿quién de nuevo? La iglesia, pero ¿qué tipo de iglesia en el futuro? Una iglesia que ha perdido todo. Está completamente destituida del apoyo humano. Y la demora indica que Dios
no responde las plegarias de su iglesia inmediatamente. ¿Sí? Entonces, la lección de esta parábola nos da estos puntos claves. La necesidad de orar, oración continua, orar siempre y sin desmayar. ¿Sí? La Biblia dice que el juez es Dios, la viuda es el pueblo de Dios, los santos, los escogidos de Dios, el adversario es Satanás. Y hay una fe aquí, pero una fe agresiva, una fe activa. No basta decir yo creo en Dios y cuando venga el proceso que tenemos que estar en pie, como indica Apocalipsis 15, nos huimos. No queremos pasar en pruebas. Tenemos que ser probados como hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, hay una demora, ¿sí? Que Dios no va a contestar inmediatamente, pero después la Biblia dice, Dios por amor, ahí vemos el contraste del juez injusto, porque el juez caprichosamente no quiere contestar la viuda, pero Dios por amor a su iglesia, por amor a su pueblo, contesta y haga justicia, mis hermanos. Ahora, si ponemos esta aplicación al tiempo final de la historia, nos vamos a dar cuenta que Cristo explicó que los escogidos de Él vivirán durante el tiempo de angustia final. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Claro que sí, porque la Biblia nos indica eso. ¿Sí? Serán perseguidos, dice la Biblia. Tendrán que huir, dice la Biblia. Lo perderán todo y carecerán de todo apoyo humano. Ahora bien, hay una teoría que se llama rapto secreto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado del rapto secreto? Es decir, que la iglesia no pasará por la gran angustia. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? ¿Sí? Esa teoría, la palabra de Dios deja esa teoría en polvo. Porque la palabra de Dios nos indica que el pueblo de Dios tiene que pasar por ese momento de angustia. Y la Biblia se llama esta angustia de Jacob. ¿Sí? Acabamos de ver en Apocalipsis 15, versículo 2. Ellos pasaron por esta etapa y salieron ¿qué? Victoriosos, mis hermanos. Entonces, aquellos que creen en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación y que no esperan pasar por el tiempo de angustia final, se hallarán en el medio del peor tiempo de angustia de la historia, sin la fe necesaria. Porque ellos no creyeron que ellos van a ser perseguidos, encarcelados, y que sus fe tienen que ser probados en el proceso antes que Jesús venga por segunda vez. ¿Sí? Entonces ellos van a caer en un tiempo sin la fe necesaria para subsistir en medio del cansancio, el hambre, la sed y la pérdida de todo. ¿Sí? Igual que Job, debemos aprender a orar a Dios y a confiar en Él en los tiempos de relativa paz que vivimos hoy. Amén. Porque hoy aún no estamos, ¿cómo se dice? No estamos experimentando el tiempo de angustia que había pasado los valdenses y la iglesia en el tiempo, en la Edad Media.
los 1200 años. ¿Sí? En Mateo 24, versículos 22 al 24, Jesús dijo, y aquellos días no fuesen acortados, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, el tiempo de angustia, mis hermanos, que le espera al pueblo de Dios será tan terrible que la imaginación más fecunda no puede divisarla. Por eso debemos aprender hoy, ahora, a confiar en Dios, a orar sin desmayar. ¿Sí? Ahora, vamos a leer una tremenda cita. ¿Sí? Poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, los ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a librarlos. Pero un ángel de alta estatura que mandaba a los otros no lo consintió y dijo: todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz, han de ser bautizados por el bautismo. Ok, es decir, esta cita nos está indicando que ella dice, poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, están que clamando, ¿sí? Los ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a librarlos por un ángel de alta estatura que mandaba a los otros, no lo consintió y dijo que todavía no. Entonces aquí también estamos viendo que hay un proceso de tiempo. Pero ¿por qué? ¿Qué quiere hacer Dios en este proceso de angustia? La cifra nos está diciendo, todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Entonces, disculpa, tenemos que comprender aquí por qué la demora, por qué Dios deja sus escogidos, su iglesia que Él ama tanto, pasar en un proceso de angustia, de un proceso de prueba. ¿Por qué? La cita dice, han de beber del cáliz. ¿Cuál cáliz? ¿Cuál cáliz, mis hermanos? Continuamos a leer. Primeros Escritos, página 47, párrafo 1. Dice, Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber, para limpiarlos y purificarlos. Es un trago muy acerbo, pero ellos pueden amagarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas y lamentos. Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el afecto asignado. Entonces, estamos comprendiendo por qué han de beber del cáliz. Es un cáliz de amargura, pero este cáliz de amargura purifica ¿qué? Nuestros caracteres. Porque, mira, la única cosa que tenemos que entrar en los atrios celestiales es el carácter que llevamos, es el carácter. Ahora, si descuidamos la oración, descuidamos nuestros momentos devocionales, descuidamos
en obedecer a Dios, ¿cómo vamos a ser purificados? Nuestros caracteres. ¿Cómo? Y a veces queremos huir de no beber este cáliz. Queremos huir. Cuando confrontamos un colega, un compañero del trabajo, que tú piensas, ya esta persona no me gusta, no me cae bien, quizás Dios ha permitido por esa persona que tú tienes que aprender a tener paciencia, amor, ¿sí? Y aún orar por él o por ella, ¿sí? Cuando yo confrontó la prueba, ¿huyó de la prueba? ¿Huyó de Dios? No. La Biblia nos dice que Job pasó por un proceso de tiempo de angustia, pero aún Job adoraba a Dios. Aún Job, él siguió a orar, a confiar en el Rey, en el Todopoderoso. Y al final la Biblia nos dice que Job fue probado y salió como que oro. Por eso ella dice, Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber. ¿Para qué? Limpiarlos y purificarlos. Es un trago muy acerbo, pero ellos pueden amargarlo todavía aún más. ¿Con qué? Con sus Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si estoy orando, si estoy ayunando, yo doy mi diezmo y ofrenda. ¿Por qué a mí? Murmuraciones, ¿sí? Quejas, lamentos. Y ella sigue diciendo, quienes no lo reciban, huimos. Aquellas que huyen del proceso de prueba, dice, habrán de beber otro trago. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama. Amén. Dios me ama. Y Dios quiere purificarnos. Estamos mal. Tenemos el carácter de Adán caído. Y Jesús quiere que sean transformados en su carácter. Amén. ¿Sí? Entonces ella dice, han de beber otro trago. ¿Por qué? El primero no hizo en su carácter el efecto asignado, porque es la voluntad de Dios, mis hermanos. Amén. ¿Sí? La segunda cita dice, y si el segundo escucha bien, tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo otro y otro hasta que cumpla su efecto, o serán dejados sucios e impuros de corazón. muy triste. ¿Entendemos lo que está diciendo aquí? La palabra de Jesús en el último capítulo de Apocalipsis tiene que cumplir. Amén. Cuando Jesús dijo, los que están santos sean que siguen siendo santos. Los que practican justicia siguen practicando justicia. Y los que descuidaron de este cáliz, Jesús declara, ellos quedarán impuros de corazón. Porque ella dice, y el segundo tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo otro y otro hasta que cumpla su efecto, o serán dejados sucios e impuros de corazón. Y sigue diciendo, Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse ¿con qué? con la paciencia, la resignación y la oración, y que producirá en el corazón
de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. ¿Sabes? Yo también he pasado por una etapa que yo estaba preguntando a Dios, ¿por qué si oro tanto sigue pasando esto conmigo? ¿Por qué? Y yo estaba diciendo a Dios, quita esta prueba de mí. No quiero pasar por esta prueba, en esta prueba. Y aprendí, porque Dios no ha quitado esa prueba. Y aprendí también que Dios no me contestó. Y aún por el contesta de Dios, es decir, que Dios no me ha contestado, también es una contesta para mí. ¿Por qué? Yo tenía que aprender a cambiar mi forma de orar. Amén. Yo tenía que pedir a Dios que Él me da gracia y fuerza en esta prueba, en esta circunstancia. Porque a veces queremos huir de la prueba. No queremos luchar con Dios, como Jacob luchó con Dios. Y por eso ella dice, vi que el amargo cáliz puede dulcificarse con la ¿qué? Paciencia. Ahí entendemos de nuevo la expresión hupomoné, perseverancia de la viuda, mis hermanos. Y la resignación y la oración, y que producirán en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que fue asignado, con lo cual Dios quedará ¿qué? Honrado y glorificado. Entonces Dios puede ser glorificado en nuestras turbulencias y pruebas. Amén. Claro que sí, porque ahí va a resaltar el poder de Dios en nuestras debilidades. ¿Sí? Leemos la última cita que tenemos aquí. La misma demora que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos. Amén. Entonces, si no aprendemos ahora, tenemos que ser, ¿cómo se dice? Probada en un tiempo de angustia. Y quizás no tenemos esa fe que no hemos ¿cómo se dice? Ejercido ahora. Tenemos que tenemos que prepararnos antes que venga el tiempo de angustia, mis hermanos. No tenemos que esperar que Dios en este momento va a hacer un milagro. No. Dios quiere que tenemos una comunión con Él aún que estamos siendo probados. ¿Sí? Ahora, tengo, esto debe ver, no. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice, ¿por qué de la demora? Y el por qué. Aquí vamos a entender el por qué con la palabra de Dios de la demora. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ok, aquí se habla de Cristo Jesús. ¿Sí? Está hablando aquí de Cristo Jesús porque Cristo Jesús aprendió ¿qué? Obediencia a su Padre.
Y Cristo nos enseña también en ese proceso de prueba a obedecer a Dios. ¿Sí? Ahora, Job, ¿qué más produce la demora en nosotros? Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Me probará de qué? De las pruebas. ¿Y por qué esas pruebas? Dios quiere demostrar a Satanás, los ángeles caídos, que Él tiene un pueblo que obedezca por amor. Amén. Y que Él tiene un pueblo que mantiene, que guarda los 10 mandamientos que Satanás dijo, ellos no lo pueden guardar. Amén. Entonces, aprendemos obediencia y la purificación de nuestros caracteres. ¿Sí? Isaías 48, versículo 10. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Ajá. Es decir, aquí te he purificado. No es una purificación exterior, sino interior. El corazón, nuestras acciones. Dios quiere purificarnos y que saldremos como oro, mis hermanos. Oro purificado. De ahí tú puedes dar una oro que ha sido purificado. ¿Cómo se dice en español? ¿Quilate? Carat. ¿Sí? 18 quilates. Es el tipo de oro que ha aguantado más el fuego. ¿Sí? De ahí tú puedes dar 28, 24, 36, no sé. Más caliente. ¿Más qué? Más puro. Ahora, leemos la última cita. Es decir, la última y vamos a terminar. El Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, el egoísmo y los rasgos de carácter duros y anticristianos. Para ahí. ¿Cómo es la cosa? El Señor permite las pruebas a fin que ¿a fin de qué? Seamos limpiados. ¿Limpiados de qué? La mundanalidad. De mundanalidad. De nuestra conexión con el mundo. ¿Sí? ¿De qué más? El egoísmo. El egoísmo. ¿Y qué más? Y los rasgos de carácter duros y anticristianos. Ajá. ¿Y? Anticristianos. Creí que la palabra dice hay solamente anticristo. Pero aquí hay anticristianos. ¿Qué significa anticristianos? No refleja. Profesa ser algo, pero no lo es. Estoy ¿qué? Fingiendo. O en contra. Soy un hipócrita. ¿Sí? Por eso ella dice, el egoísmo, los rasgos, ahí viene la palabra clave, carácter, duros y anticristiano. ¿Seguimos? Él permite que las profundas aguas de la aflicción Prueba. cubran nuestra alma para que lo conozcamos. Y a Jesucristo, a quien ha enviado, con el objeto de hacer brotar en nuestro corazón anhelos profundos de ser purificados de la contaminación y que salgamos Escuche bien. de la prueba más puros, más santos, más felices. Amén. Amén. Esto es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que seamos, que salgamos de la prueba más puros, santos y felices, mis hermanos. Y sigue diciendo, A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestras almas oscurecidas,
por el egoísmo. Pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Amén. Amén. Saldremos reflejando el carácter divino. En 2 de Corintios 3:18 dice que seamos transformados de gloria en gloria. Y la palabra gloria y en gloria ahí es de carácter a carácter. ¿Sí? Porque el problema que Dios tiene con el ser humano es el carácter, el yo. Y Dios quiere obrar en nosotros. ¿Sí, mis hermanos? Amén. ¿Quieres tú en esta mañana ser viuda persistente? Amén. ¿Quieres tú estar junto con viuda que va a ser victoriosa en el tiempo de angustia final? Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta de poner lo que hemos escuchado, estudiado y que vamos a seguir estudiando en nuestros corazones. Que la palabra de Dios penetra en nuestros corazones, que produzca su voluntad, que produzca el diseño asignado para purificar nuestras almas, nuestros caracteres, para así que podamos ser aptos a entrar en el patio celestial. Que Dios los bendiga, mis hermanos.